vamos a hablar con una de las funcionarias más importantes del gabinete social del presidente Nayib Bukele. Es la funcionaria que está más cerca de la primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele. Vamos a hablar sobre qué tanto están aprendiendo nuestros hijos, cómo ha sido este primer año de la educación virtual semipresencial, cómo ha impactado el COVID en ellos, pero también vamos a hablar de los logros al final de un periodo. Ya los colegios biculturales han concluido su jornada, está la prueba Avanzo, está la PAES. ¿Qué tanto aprendimos? ¿Qué tantas habilidades se desarrollaron y cómo seguimos acortando esa brecha digital? Conmigo, la funcionaria más importante en el gabinete social, Carla Ananías de Varela, una funcionaria con una trayectoria de mucha responsabilidad en nuestro país. Un gusto volver a estar con usted aquí después de tantos años de no vernos. Sí. De veras es un placer y muy buenas noches a los televidentes que nos sintonizan. Bienvenida a mi programa. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí y sobre todo para nuestro auditorio. Está el corazón en San Miguel. Vaya nuestro saludo para las personas de San Miguel, así como también en todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras patrias. Señora ministra, ¿cómo evalúa usted el año 2021? Hay 2 años de la administración del presidente Nayib Bukele y este año lectivo en donde hubo una especie de modelo semipresencial, pero también una oportunidad extraordinaria en donde se involucraron plataformas digitales, la radio nacional y televisión educativa. ¿Cómo nos fue en este año? Pues nos ha ido bastante bien, José Luis. Quiero decirle que hace más o menos unas 2 semanas hicimos una conferencia de prensa donde invitamos a todos los medios y dimos a conocer los resultados de cómo habíamos regresado a la escuela. Usted sabe que hace 2 meses regresamos a la escuela de manera semipresencial y opcional. O sea, los padres de familia eligen si sus hijos van a la escuela de manera alternada o se quedan desde casa. ¿Cómo ha venido evolucionando desde el primer día que abrimos las escuelas a la semipresencialidad? Al principio teníamos un aproximado de 350 mil niños oscilando entre la semipresencialidad y la virtualidad. Eso poco a poco ha ido subiendo, hemos visto una curva ascendente a medida que los padres de familia han ido adquiriendo confianza, que han visto que en las escuelas realmente se toman medidas de distanciamiento, que hay insumos de bioseguridad en todas las escuelas, que tenemos un protocolo que se respeta y que se consulta con el Ministerio de Salud cada vez que hay una persona que sale positiva en los tamizajes. Voy a dar un aproximado de estudiantes atendidos virtualmente a través de la plataforma Google Classroom. Quiero aclarar que la base de todas las plataformas es la guía impresa. La guía impresa la hacemos llegar a todos los alumnos y ellos la pueden acceder a través de la plataforma del ministerio. Ahí está el contenido básico. En eso se basan los maestros y las maestras. Ese contenido se adapta a la plataforma de Google Classroom, se adapta a la radio, se adapta a la televisión. Entonces, todas las demás plataformas son complementarias y se articulan entre sí. El maestro ha aprendido a articular todas esas plataformas. Por ejemplo, cuando el alumno llega en la semipresencialidad, el maestro sabe que lo va a tener ciertos días con él y ciertos días en casa. Entonces, se trabaja en el aula con la guía y se les deja tareas a los alumnos para complementar la guía con la programación de la televisión, de la radio, y se le da seguimiento a la clase a través de la plataforma de Google Classroom o a través de la plataforma que más se le facilita al alumno. Entonces estamos hablando que estudiantes atendidos virtualmente con plataforma de Google Classroom, recuerde que hay unos que están en clase, no necesitan estar conectados a la plataforma, son alrededor de 157.919. Estudiantes que completan su aprendizaje con la teleclases, son aproximadamente 334.815. Estudiantes que afirman completar su aprendizaje con la radio, 94.922. Hay que tener en cuenta que la radio es la más nuevecita, que se lanzó a principios de este año.
Y estudiantes atendidos por redes sociales, principalmente por WhatsApp, son 398.466. Los estudiantes que reciben guías impresas del promedio diario son 414.499, o sea, prácticamente 500.000 de estudiantes. Tenemos ahora la gran satisfacción de decir que nuestros maestros en un 90% han sido ya certificados, que conocen, que manejan la plataforma de Google Classroom. Y tenemos la gran alegría de decir que no solamente hemos atendido a los maestros del sector público, también del sector privado. Claro. ¿Cómo usted toma la iniciativa presidencial de certificar a los maestros como prioritarios y ser tomados en cuenta dentro de los primeros vacunados? Bueno, esto es una línea de comportamiento del presidente desde un inicio. Él tiene claro, muy claro, él y la primera dama, cuáles son los grupos que están en primera línea, la población que está en primera línea. Nuestros maestros fueron de los primeros vacunados. Y yo personalmente estuve supervisando los centros de vacunación. Y era realmente muy alentador ver la alegría, el agradecimiento. Eran maestros del sector público y del sector privado. Había una convivencia y prácticamente se reunieron en instituciones públicas como el Ministerio de Salud, y a veces no se distinguía quién era el sector privado y quién era el sector público. No se distinguía. Al principio solamente comenzamos con los del sector público. Claro. Luego se sumaron los del sector privado y luego las universidades. Sí. Fue realmente muy emocionante, muy emotivo compartir con todos los maestros en esos lugares de centros de vacunación. Ministra, otra de las grandes enseñanzas que la administración del presidente Nayib Bukele ha dado al sector educativo es esto de la brecha digital. Nunca antes un maestro había tenido computadoras reales, o sea, que funcionaban, que se conectaban a la red, y menos a los alumnos. Esto ha sido algo innovador. ¿Usted se siente satisfecha porque el sector público tiene las herramientas para poder enfrentar estos desafíos en materia educativa? Se lo menciono porque yo escuché conferencias de prensa donde padres de familia del sector privado pedían que también los tomaran en cuenta para que sus hijos tuvieran esta computadora, porque querían imitar a lo que estaba haciendo el sector público. No hay antecedentes en donde se pondere tanto al sector público. Esta es una línea de trabajo del presidente Bukele que pretende, y lo estamos logrando, dignificar el sector público, José Luis. El sector público educativo debe ser digno, debe de ofrecer educación de calidad, pero para eso hay que ordenarlo. Y para ordenarlo hay que tomar muchas decisiones que posiblemente no gusten a muchos. Ya se están tomando algunas decisiones para ordenar. Usted sabe que ordenar no es fácil. No es fácil después cuando se ha estado acostumbrado al desorden. Un desorden ordenado. Un desorden organizado, diría yo. Está bien. Pero en esto los padres de familia tienen que tener la certeza de lo que estamos haciendo es por el bien de sus hijos. Pero volviendo a la brecha digital. Sí, señora. La pregunta que usted me hacía. Para mí es realmente emocionante entrar a un centro educativo, a un instituto, y ver al maestro con esa computadora actuando. Esa computadora en el escritorio del maestro, y que el maestro me dice, mire, aquí estoy, estos son mis alumnos que están de forma virtual, aquí están sentados los que están de manera presencial, aquí estoy en la plataforma y estoy dando esta materia con estos contenidos que tenemos en Google Classroom. Para mí eso subsana todos los esfuerzos, todas las aflicciones, todos los desvelos. Eso para mí es lo más importante cuando yo veo al maestro manejando esas herramientas con esa habilidad, con esa seguridad. Ministra, en la época de los 90, en el 2000, era poco frecuente ver ya sea un ministro o una ministra de Educación visitar las escuelas
en la apertura de una administración. De pronto yo veo que cuando usted es nombrada y juramentada ministra de Educación, usted se pone sus tenis, zapatos cómodos, unos jeans, y comienza a hacer un recorrido y un diagnóstico de cada una de las 5.600 escuelas a lo largo y ancho del territorio. Creo que llegó hasta la isla de Meanguera. Cualquiera al escucharla en ese momento que usted visitaba estas escuelas se podía desmotivar porque no tenía la dimensión de lo deteriorado que estaba el sistema educativo de nuestro país, de lo abandonado que estaba. Más allá de lo que se nos dijo de los techos, de los servicios sanitarios, no, la infraestructura, el mobiliario, prácticamente no existía. Esa imagen que usted tuvo al inicio de esta administración, ahora, 24 meses después, ¿ha habido alguna transformación, señora ministra? Sí, José Luis, hemos avanzado. Sin embargo, son bastantes años de abandono de infraestructura. Son aproximadamente 30 años donde no hubo un orden, donde no hubo una exigencia de programas de mantenimiento en la escuela, donde el presupuesto escolar se ha utilizado más para contratar personal que para darle mantenimiento a la escuela. Eso lo vamos a cambiar. Arreglar las 5.000 y tantas escuelas, 5.200 escuelas que tenemos, significa bastante dinero, José Luis. Y desde el primer momento que nosotros llegamos al gobierno, lo empezamos a hacer. Desde el primer momento. Y el primer año, usted se recuerda, nos tomaron 2 tormentas, 2 terribles tormentas. Cristóbal y Ota. Sí, nos dejaron los centros educativos todavía más deteriorados. Luego vino la pandemia. Sí. Y todos los trabajos de construcción que estábamos haciendo y de reparación los tuvimos que parar, porque si usted recuerda, se paró toda la actividad de la construcción. ¿Se suspendió? Se suspendió todo. Pero a principios del 2021 iniciamos de nuevo, iniciamos con eso. Y estamos ya trabajando con socios estratégicos, tenemos aprobados un préstamo, 2 préstamos importantes que van a impactar en la infraestructura. Que se ha conmemorado pues el Día del Maestro en esta semana, se tomó la decisión por 64 votos de por fin superar aquello que estaba arraigado, como que siempre ha sido así, con estas plazas itinerantes o plazas temporales o de contratos, y la Asamblea Legislativa ha aprobado que sean trasladados a plaza de salarios. Un educador que también es diputado, Reinaldo Carballo, en compañía de otros diputados y su persona, habla de los beneficios y de lo que se deja atrás en torno a estos amiguismos en donde se daban las plazas, porque era amigo del diputado o amigo del funcionario, no sé, habían otros valores para poder dar una plaza de salarios en el sector educativo. Veamos qué dice Reinaldo Carballo ante esta aprobación por 64 votos de la incorporación de 2.500 maestros a una plaza de salario. Antes el tribunal calificador revisaba y asignaba las plazas. Ahí estaba la cherada, ahí estaban los activistas políticos, ahí estaban los maestros de educación impartiendo inglés. Ese era el gran daño que le hemos hecho a la educación, por la cherada, por el amiguismo. No tiene las competencias, no tiene la especialidad del maestro, pero es primo del alcalde, es primo del diputado, y a él se le daba la plaza. Pero ¿quién pagaba las consecuencias o quién las paga todavía? El alumno. Ese salvadoreño que va a ser diputado, que va a ser maestro, que va a ser médico, ingeniero, que va a ser médico, él paga las consecuencias, porque no se ha tenido el especialista en el aula. Lo importante era darle la plaza. Eso es lo que hacía el tribunal calificador. Ahora va a ser el Ministerio de Educación que va a asignar las plazas haciendo todas estas pruebas. Dice, estamos sacando las banderas políticas de educación. ¿Qué es lo que más daño le ha hecho a educación? Eso. Pero como los que están adentro
están acostumbrados a eso y no conocen otra cosa, entonces ellos creen que lo que vamos a hacer nosotros es lo mismo que se hacía antes. No, señores. Ahora el centro de la educación es el alumno. El centro de la educación es el interés superior del niño, que es ley de la República. El sistema educativo ha funcionado de espaldas a los derechos de la infancia y el 94% de nuestros alumnos son menores de edad. Eso es muy importante. Ahora, lo que usted me pregunta, José Luis, nosotros no podemos pretender transformar una currícula, mejorar la calidad de la educación sin mejorar la calidad de los maestros. El recurso humano es lo más importante y tenemos que ser estrictos en la manera en cómo los seleccionamos. Tenemos muy buenos maestros y la mayor parte de los maestros son maestros excelentes y decentes, pero en el sistema educativo nosotros como ministerio nos damos cuenta de cosas que suceden demasiado frecuentemente que no es posible seguirlas tolerando. Mañana se ha anunciado de las pruebas de diagnóstico de logros, un cuadernillo que va a tener un cúmulo de preguntas en donde se va a poder pues tener un estándar de lo que ha sido el trabajo desarrollado durante el 2021. ¿De qué se trata esta evaluación? Antes de abrir las clases, José Luis, nosotros anunciamos que como Ministerio de Educación en un momento dado íbamos a hacer una evaluación, una prueba diagnóstica para ver cuánto habían podido aprender nuestros alumnos, tanto del sector público como privado, con la manera novedosa y extraordinaria con la que hemos estado estudiando. O sea, esto nunca había sucedido, jamás. Y en todo el mundo la pandemia ha impactado en los aprendizajes de los niños, pero cada país tiene su propia realidad y cada país decide cómo evaluar este impacto. Nosotros lo vamos a hacer entre el 28 y el 27 de julio. Vamos a aplicar la prueba diagnóstica que le hemos denominado Conociendo mis logros a 800,000 estudiantes que cursan desde tercer grado hasta segundo año de bachillerato, tanto en el sector público como en el sector privado. Es bien importante que entendamos, padres de familia y alumnos, que este no es un examen para aprobar o reprobar a los alumnos. No, esta es una prueba diagnóstica que nosotros necesitamos para saber a dónde han estado los vacíos y a dónde han estado las fortalezas durante el año pasado que hemos empezado a trabajar de manera virtual y ahora de forma semipresencial. Lo que necesitamos es información para regularizar, para actualizar los conocimientos que los alumnos tal vez no han podido acceder por diferentes razones en estas circunstancias de la pandemia, en la cual continuamos. Prueba, cada director de colegio o de centro escolar deberá registrar a más tardar el domingo 26 de junio a su institución en el sitio evaluaciones.edu.sb, al cual deberán ingresar el código de infraestructura y demás datos de la institución educativa. Hay unas fechas para cada grado, para cada nivel educativo. Ya tuvimos reuniones con los colegios privados, estamos todos de acuerdo. Este va a ser una información muy valiosa para todos nosotros, que nos va a permitir tener un debate posterior. Pero además hay algo muy elemental que nunca se había hecho, y es que vamos a pasar una evaluación diagnóstica de cuánto la pandemia ha impactado la salud mental de los alumnos. Si usted recuerda, José Luis, la prueba Avanzo del año pasado contenía este elemento y fue muy importante para nosotros darnos cuenta del nivel de resiliencia que tuvieron nuestros jóvenes durante la pandemia. Pero aquí hay que tomar en cuenta que los alumnos de último año de bachillerato tienen una edad en la que son mucho más autónomos, tienen mucho más capacidad para buscar
formas de relacionarse a través del teléfono, a través del internet, con sus pares, claro, o con sus otros familiares. Sí, correcto. Pero los niños más pequeños es posible que no. Entonces va a ser muy interesante disponer de esta información. Vamos a tener prácticamente una fotografía de cuál ha sido el impacto en la salud mental de la pandemia y del encierro en todos nuestros niños. ¿Va a tener alguna diferencia con lo que es la PAES o Avanzo, o todo va a ser un híbrido para poder planificar el próximo año, hacer algún tipo de innovaciones en esto de las transformaciones que está teniendo el Ministerio de Educación? Porque los padres de familia se pueden estar preguntando, incluso los docentes, ¿y para qué va a servir esta prueba? Hay una diferencia muy grande entre Avanzo, lo que antes era la PAES, y sí, esta prueba. Esas pruebas son para aprobar o reprobar. Esta no. Con estas pruebas los alumnos no van a aprobar ni van a reprobar, pero es muy importante esta información para los maestros y para el Ministerio de Educación, porque a través de ella vamos a conocer cuáles son aquellos vacíos que han quedado a raíz de las nuevas modalidades de enseñanza. A raíz de esta nueva manera de enseñar y de aprender a través de diversas plataformas, porque es primera vez que se hace. Es primera vez que se hace incluso en el resto del mundo, no solamente en El Salvador. Entonces, cada país tiene la responsabilidad de evaluar cómo ha sido, para ver de qué manera se puede fortalecer esos conocimientos. Comprendo. La tecnología es un componente pues transversal que tiene ahora el Ministerio de Educación por las diferentes plataformas que se están aplicando. Señora ministra, ¿cuál es la experiencia desde el Ministerio de Educación en la implementación pues, de este programa de Classroom? Pero también saber, y es que lo he escuchado, hay personas que cuestionan en el sentido, ¿cómo se puede medir el uso de la computadora en un niño? Es que cometemos el error de creer que la computadora es un objetivo en sí mismo, y no lo es. La computadora es una herramienta más en este momento. En estos tiempos, antes de la pandemia, ya era necesario que los alumnos tuviesen una computadora como una herramienta de trabajo. Durante la pandemia es una necesidad. Y es una necesidad también que tengan acceso a Internet. Nosotros hemos facilitado paquetes escolares a todos nuestros alumnos y nuestros maestros, paquetes de datos a aproximadamente 600,000 estudiantes y a la totalidad de los maestros. Entonces, ¿cómo evaluar? Su pregunta es ¿cómo evaluar el uso de la computadora? Lo que tenemos que evaluar es lo que vamos a hacer ahora, evaluar qué tanto hemos podido enseñar y qué tanto han podido aprender los niños a través de la computadora, a través de una plataforma virtual, a través de la televisión, a través de la guía impresa, a través de la radio. O sea, hemos cambiado totalmente la visión. Si la forma de enseñar ha cambiado, la forma de evaluar también ha cambiado. No podemos nosotros seguir evaluando de una manera tradicional una nueva forma de enseñanza, una nueva estrategia de enseñanza que nos ha impuesto la pandemia. Créame, José Luis, que nosotros hemos hecho todo lo mejor posible para que nuestros niños no dejen de estudiar. Nos han puesto como ejemplo, como modelo a seguir en la región, porque no todos los países han logrado hacer lo que nosotros hemos logrado. En momentos en que había que destinarle más recursos a salud porque se trataba de defender la vida. Nosotros hemos protegido la vida de nuestros alumnos, nuestros maestros, en primer lugar. Por eso es que no abrimos antes las escuelas. La Universidad Tecnológica ha tenido a bien a abrir sus plataformas. Usted ha conocido el sistema que tiene la Universidad Tecnológica a través del estudio de carreras, a través de estas plataformas, incluso fuera del país. Y la Universidad Tecnológica hizo una encuesta de cuál era la percepción de que estaban teniendo los alumnos, también los maestros, con estas nuevas metodologías.
¿Qué reveló este estudio? O si es que se lo hicieron llegar a usted, y también usted visitó el campus de la Universidad Tecnológica donde conoció lo que están implementando ellos, señora ministra. Así es, la Universidad Tecnológica es una universidad de avanzada que pronto, bueno, ellos van a anunciar el hecho de que va a ser una universidad internacional. Y además ellos orientan sus encuestas al tema educativo. Las encuestas que ellos hacen están direccionadas al tema educativo, porque es su interés, la investigación educativa. Y en ese sentido, pues ellos cuando hacen sus encuestas preguntan sobre la percepción de los padres de familia, no solo de los alumnos de educación superior, sino que también de los alumnos del sistema público de enseñanza. Y con mucha satisfacción, pues ellos nos comparten los resultados de esas encuestas y vemos que los padres de familia, los maestros, están evaluando muy bien el trabajo que el Ministerio ha realizado en el marco de la pandemia con casa, para que el buen maestro tenga siempre en alto su nombre. ¿Usted considera que en educación, así como en salud, se ha cumplido esa premisa del señor presidente de la República, Nayib Bukele, en donde lo público puede ser mejor que lo privado? Es posible, es muy posible, y ese es nuestro objetivo. Tal vez no es, si decimos puede ser mejor, porque suena como competencia. En realidad, en educación lo que queremos es que haya un solo sector educativo. Y durante la pandemia y después de la pandemia, nosotros tenemos una política de incluir al sector privado. Por ejemplo, este año, José Luis, por primera vez todos los alumnos del sector público tuvieron sus libros de texto, todos. Santillana, ¿verdad? Todo, no. Nosotros no trabajamos con editoriales. Es producción propia. Propia de ustedes. Y eso es un gran orgullo, puesto que esa producción propia ha sido pedida por la República de Panamá. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.